Bueno, chicos, vamos a ir arrancando despacito, ¿sí? Muy bien. No sé si, creo que me están viendo ahí tranquilamente, ¿sí? Lo primero que quiero mostrarles es esto, una cajita que estoy abriendo, ¿sí? ¿La ven? ¿La ven en la cajita? Y Sí, acá se ve, dentro de se la ve. cajita, lo que estoy viendo es esto. Esta es la cápsula endoscópica, ¿sí? Está la cápsula, creo que la están viendo bien ahí. Fíjense lo que es, el tamaño que es. Tiene este tipo de cápsula, es una generación bastante reciente, pero no es la última, y una camarita delante, la que va filmando todo el intestino. ¿Sí? Fíjense el tamaño que tiene esta cápsula. Hay otro prototipo que todavía es más pequeña, ¿sí? Con doble cámara actualmente. Y aquí voy a cerrar un poquito acá porque tengo mucho ruido. ¿Y por qué les muestro esto? Adelante, Matías. Sí, pasa tranquilo, no hay problema. ¿Por qué les muestro esto? Porque yo creo que ahí está el futuro, mucho de lo que estamos viendo en este momento. La endoscopía va hacia ese lado, ¿sí? Hoy en día se habla de lo que se llama la panendoscopía, es decir, dándole esta capsulita como yo les mostré a ustedes, ¿sí? Vuelvo por algunos de los últimos, ustedes pueden estudiar todo el aparato digestivo, ¿sí? De la boca al ano, como diría alguien, ¿está? Este es el concepto de panendoscopía. ¿Cuáles son las innovaciones que hoy ya están? Son que esto no solamente tenga doble cámara, sino que pueda ser manejado desde afuera. Hoy las que tenemos disponibles, en gran parte del mundo, todavía no son manejables por fuera, es decir, que yo le puedo hacer que rote, que se me quede más tiempo en una imagen, que me firme más tiempo para mejor caracterizar, ¿sí? ¿Y cómo sigue la historia de esto? Los nuevos prototipos. Esto se abre, la capsulita se abre, y adentro hay pequeñas pincitas y un montón de cosas para poder hacer no solamente biopsias, sino terapéutica endoscópica. ¿Sí? Con la pandemia, con el COVID, esto es una de las cosas que en muchos centros del primer mundo se utilizó en muchas situaciones complejas, en el cual había una cierta contraindicación para hacer endoscopía por el tema de la posibilidad de dispersar el COVID, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que cobró mucha notoriedad en muchos centros del primer mundo, donde está disponible. ¿Saben? Me están escuchando bien, ¿no es cierto? ¿Todos bien? Sí, perfecto. Sí, sí, se Muy bien. escucha. Sí, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con nuestra charlita de hoy, que es sobre este tema que un poco lo esbozamos ayer, ¿se acuerdan? Síndrome ácido sensitivo, ¿sí? Vamos a arrancar con dos cosas. Esta frase de William Osler, un prócer de la medicina interna y que seguramente ustedes ya han escuchado hablar de él, los nódulos de la endocarditis bacterianas. Él fue cómo hoy se enseña la medicina al pie de la cama del enfermo, en el cual el Lanari es pionero en este sentido, fue una de las bases que él sentó de formación de medicina interna. Esto es unas clásicas frases de él, ¿sí? Cuanto más ignorantes somos, más dogmáticos somos en nuestras apreciaciones. Y voy a seguir con la siguiente cosa, y acá me voy a tomar 2 minutos, y los quiero ver a ustedes, un minutito acá. ¿Saben lo que es esto, no? Lo están viendo hoy en las pantallas de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. La Sí, vara sí. de Asclepio. ¿Cómo? La vara de Asclepio. La vara de Asclepio o vara de Esculapio, ¿sí? El símbolo de la medicina. Por eso lo ven, esto es el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y ¿te animás a hacer alguna consideración de lo que es, por qué ese es el símbolo?
No, solo sé que era un dios romano, pero nada más. Ujú. Perfecto, bien. ¿Por qué está tomado como símbolo? Esas dos cosas, el bastón, la vara y la serpiente. Asclepio fue, algunos creen que existió, Homero lo relata en, en uno de sus libros, y hay registro de que pudo haber existido, si bien posteriormente fue endiosado. El original es Asclepio, y ustedes saben que los romanos copiaron gran parte les encantaba la cultura griega, si bien no adoptaron su lenguaje, copiaron a todos sus mitos. Y uno de estos dioses fue esto, Asclepio, que en la cultura romana se llamaba Esculapio. ¿Sí? Y Asclepio, ¿por qué simboliza esto? Dice la leyenda que a Asclepio se le atribuyen muchas propiedades, era como resucitaba a las personas, le daba vida, y cuenta la leyenda que él fue a atender a alguien, a un enfermo, Glauco, y cuando llegó, el tipo estaba moribundo, con una herida mortal, y en el momento que lo estaba atendiendo entra una víbora a la habitación. Ustedes saben que las víboras generalmente no andan solas, andan de a dos, esto es habitual. Y la víbora entró a la habitación y lo que hizo Asclepio la mató. Y en breve llega una segunda víbora con una serie de hierbas en la boca y se las pone a la víbora que él había matado en la boca, y la víbora vuelve a la vida. Entonces lo que hizo Asclepio fue ir a buscar las mismas hierbas que había traído la otra víbora y se la da a Glauco, y Glauco resucita. La vara es el símbolo del camino, arriba habitualmente tiene un pequeño nudo o nodo, el cual simboliza las dificultades que tiene la medicina, y la víbora en realidad lo que representa en todas estas culturas, más allá de lo que puede significar para nosotros hoy en día, en todas estas culturas, egipcios, babilonios, griegos, simbolizaba la sabiduría, la vida, simbolizaba el rejuvenecer. Acuérdense que la víbora inverna durante el invierno y vuelve a aparecer todas las primaveras con toda la piel cambiada. Entonces es el símbolo de la juventud eterna. Entonces esto fue tomado como en muchas, Esculapio lo tomó posteriormente, ¿sí? Y de ahí viene la famosa frase, acuérdense que hubo una novela o una serie muy hace poquito, ¿no? Que dicen que Sócrates, antes de morir, Sócrates en realidad, ustedes saben, nunca escribió nada, ¿sí? Pero en el Fedón, otro de los libros escrito por alguno de sus discípulos, está escrito esta frase, donde Sócrates antes de morir le dice Critón, Critón era un discípulo, ¿no? Le debemos un gallo a Esculapio, no te olvides, perdón, a Asclepio, ¿no? Que era el griego, ¿no? Como diciéndole, le debemos, en aquella época ustedes saben que no, digamos, no se pagaba con monedas, se pagaba fundamentalmente a veces con esta retribución a través de víveres o distintos tipos de redes. Pero esto es el símbolo, acá está representado, ¿sí? Parte del Esculapio. Bueno, vamos a arrancar con nuestra clase. No me quería ir sin dejar hacer un comentario de hoy en día que estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Y esta clase o esta charlita que vamos a tener, no podemos no arrancar dándole tributo a estos dos personajes que ustedes ya han escuchado hablar desde que comenzaron, creo que la carrera, ¿no? Y que aplica muchísimo a la gastroenterología. Tanto Barry Maya como Robin Warren, patólogo Warren, ¿sí? Warren es el que está de este lado, ¿sí? Patólogo, son australianos ellos, Barry Marshall, posteriormente gastroenterólogo, Barry Marshall buscando una tesis de finalización de su carrera, se contacta con Warren, Warren le plantea esto de buscar algo, que él ve cada vez que hace estudios de patología de las biopsias que le mandaban en aquella época, y comienza con el primer estudio publicado, Lancet, 1984, de identificación de estos bacilos curvilíneos, ¿sí? Y su posible asociación con la úlcera péptica, y después todo el devenir que ustedes ya conocen,
Ustedes saben muy bien que los primeros trabajos de ellos fueron rechazados por considerados que son improcedentes por grandes revistas, ¿no? Y ellos en el 2005 terminan ganando el Premio Nobel de la Medicina por este hallazgo y esta relación con algo que va a ser tan importante de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Warren y Marshall. ¿Estamos? Y acuérdense lo que charlamos ayer, ¿sí? Síndrome ácido sensitivo, le hemos puesto como título a título. Es un título que a mí, como yo les dije ayer, a mí no me gusta este título, pero sé que se habla mucho en medicina interna, en clínica médica, acá en el Lanari y en todos lados. Y ¿por qué no me gusta mucho? Porque para mí no es lo mismo hablar, cuando hablamos de esto, de que el paciente tiene acidez, no es lo mismo, perdón, vuelvo para atrás, no es lo mismo hablar de dispepsia, de síndrome ulceroso, si quieren, que hablar de reflujo gastroesofágico. ¿Sí? El reflujo gastroesofágico lo hablamos ayer y tiene una fisiopatología, un entendimiento, un manejo completamente distinto a lo que vamos a hablar hoy, de la dispepsia y el síndrome ulceroso. Acá no vamos a hablar de gastritis, si bien en la jerga popular se habla de gastritis. Pero eso es un término que nosotros tenemos que llevar a la anatomía patológica, no a semiología, a medicina interna. ¿Estamos? Y vamos a arrancar con nuestro caso clínico. Vamos con la comisión 1. Sí, voy a hablar yo, Sofía, en nombre de la Comisión 1. Muy bien, Sofía, adelante, vamos. El caso clínico dice, Matías, de 26 años, viene a la consulta porque desde hace unos meses presenta dolor en el epigastrio, acidez, distensión postprandial. Estos cuadros se intensifican en épocas de examen. Al examen físico el paciente es normal y no tiene antecedentes personales ni familiares de relevancia. Y a nosotros nos tocó responder dos preguntas. Perdóname, Si hay Sofía. síntomas... Y perdóname, Sí. Sofía, esto de todos los días. Esto, es más, no me extrañaría que alguno de ustedes tenga algún síntoma, ya los que hablamos ayer de reflujo, hoy de esto. Es uno de los principales motivos de consulta nuestro. Todos los días vemos esta problemática que vos estás planteando. ¿Sí? ¿Y cuáles son las preguntas, Sofía? Vamos. Bien, si hay síntomas de alarma, y con la comisión estuvimos pensando que Esperá, no... ¿qué son que los...? no Y son... ahora definime los síntomas de alarma, Sofía. ¿Qué Bien, son los para vos síntomas de síntomas de alarma alarma? puede ser una disfagia que sea persistente, una A ver, anemia... no le pongas el calificativo. La disfagia per se es un síntoma de alarma. Siempre, Sofía. ¿Sí? Bien, No persistente. Un paciente que refiere interrogatorio de disfagia es un síntoma de alarma, es una bandera roja. bien. Después una anemia ferropénica, Una anemia una ferropénica. pérdida de peso, pero que sea no intencional. Uh-huh. Bueno, que, por ejemplo, que tenga antecedentes familiares, por ejemplo, con cáncer. Una tumoración que posee a nivel del epigastrio, vómitos que sean reiterados, después que tenga factores de riesgo, por ejemplo, para Barrett, ya sea que sea un hombre, que tenga más de 50 años, que tenga un reflujo gastroesofágico que sea crónico, que sea fumador. Esperá. Ahí estamos mezclando dos cosas, Sofía. Porque ahí nos estamos metiendo en reflujo. ¿Sí? Y acordate que el reflujo persistente per se no es un síntoma de alarma, ya lo vimos ayer. Yo no diría que acá lo vamos a meter, porque acá intentamos entender que este paciente probablemente nos consulta por una dispepsia, ¿sí? Que Claro. no tiene reflujo este paciente, ¿sí? Entonces no me quiero meter tanto en el Barrett, en el mundo del reflujo, porque este paciente no nos refirió pirosis ni regurgitación, los síntomas cardinales del reflujo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nos está refiriendo otra cosa: dolor en epigastrio, dolor en la boca al estómago,
se hincha cuando come. Doctor, ¿cómo me hincho? Usted no sabe cada vez después cómo parezco que estoy embarazado. Tengo acidez, me quema la boca del estómago. ¿Sí? Es decir, son síntomas de otro tipo esto. No tiene este paciente pirosis y regurgitación. Sofía. ¿Estamos? Sí. Entonces, los síntomas de alarma, me gustó mucho lo anterior que me dijiste, ¿sí? Pérdida de peso, anemia, que tenga un sangrado, hematemesis, melena, la anemia que me dijiste, el antecedente familiar de cáncer a lo mejor, ¿ok? ¿Querés agregar algo más, Sofía, a esa pregunta de síntomas de alarma? Que claro, como no posee nada de todo esto que mencionamos recién, no los tiene. Bien, perfecto. ¿Qué La hago? segunda pregunta, ¿Le hago una endoscopía? en Para un ver que primer no tenga nada, para momento, ver que tenga algo. ¿Tiene una úlcera este paciente? ¿Le hago una endoscopía? le puedes realizar un tratamiento que sea empírico con inhibidores de la bomba de protones. Y si esto no mejora o no se soluciona, ahí sí podemos plantear la endoscopía. Es decir, que a vos te gusta ir por el lado de un tratamiento empírico con IVP porque no tiene síntomas de alarma. Vos me estás diciendo esto, ¿cierto, Sofía? Sí, yo digo eso. Es Con la decir, comisión planteamos eso. claro, es decir, lo que vos me planteás, Sofía, que la indicación de endoscopía en un paciente con dispepsia es basado en la clínica, ¿sí? En los síntomas de alarma que tenga el paciente, ¿ok? No es basado solamente en que tenga acidez y dolor en epigastrio, ¿ok? Sí, ¿Esto es lo que vos me decís, Sofía? sí. Perfecto, yo coincido con vos, ¿eh? Vos lo único que me planteás es que a este paciente le harías un tratamiento empírico con IVP sin pedirle una endoscopía, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Lo dejamos planteado, Sofía. Y vamos de paso, Bueno, metemos a la comisión 2, porque a mí me gustaría escuchar a la comisión 2 con el Helicobacter pylori. Hola, buen día, doctor. Voy a hablar yo, Octavio, en nombre de la Comisión 2. Vamos, Octavio. Bueno, con respecto a Helicobacter pylori, lo que nosotros asociamos es el síndrome, digamos, ulceroso que tal vez la bacteria produce porque, bueno, la paciente se presenta fundamentalmente con dolor epigástrico y acidez, que es compatible con el cuadro producido. Bueno, básicamente lo que entendimos de la pregunta es eso, la asociación sería esa, y después, en cuanto a la manifestación, digamos, está dada fundamentalmente por la irritación que se da a partir de la liberación de ácidos a nivel estomacal fundamentalmente, que irritan la mucosa, principalmente en el antro pilórico, por eso manifestándose a través de un dolor epigástrico. Perfecto. Entonces, aprovecho, Octavio. ¿Y vos qué harías entonces con este paciente? ¿Te parece relevante buscar el Helicobacter pylori? Sí, en realidad, bueno, para buscar, digamos, o sea, el estudio de elección es también la bioendoscopía digestiva alta, Es pero decir, ¿vos le harías una primero endoscopía entonces, Octavio? es digamos, el método de elección, pero fundamentalmente, como Método de mencionaba elección, antes, pero perdóname, ¿para qué? para encontrar la úlcera fundamentalmente, Para pero encontrar la úlcera. Bien. Y ahí me voy a meter. ¿Qué chance que tiene este paciente de tener úlcera? en realidad las chances aumentarían si el paciente, digamos, presenta alguna otra manifestación asociada a la úlcera, como son, no sé, las náuseas o la hematemesis, melena. Ujú. A ver, ahí estamos hablando de hematemesis melena a complicaciones de la úlcera, ¿sí? Claro, fundamentalmente creo yo que buscaría más la úlcera A, cuando a se ver, haya si el manifestado paciente alguno de tiene estos. hematemesis y melena, no hay ninguna duda que le haría una endoscopía, Octavio, ¿sí? Ajá. De eso creo que nadie tiene ninguna duda, ¿no es cierto? Síntoma de alarma, ya está, claro, anemia. Sí. Tenga solamente una anemia ferropénica es indicación de endoscopía. Pero este paciente con esta clínica, ¿sí? Con esta Ajá. clínica, vuelvo a preguntarte, ¿vos pensás que puede tener una úlcera? Por la presentación del cuadro, sí, fundamentalmente por el dolor y por la acidez. ¿Vos pensás que porque tiene dolor y acidez puede tener entonces una úlcera y le harías una endoscopía? Bien, Es bueno, un poco dramático capaz, pero
Bueno, entonces vos le indicarías a este paciente una endoscopía, entonces, ¿no? O tu comisión, digamos, cree que sí. Sí. Bueno, ¿y con el Helicobacter pylori qué harías? ¿Lo buscarías o no? O sea, con la endoscopía lo que se puede hacer también es la biopsia y a partir de eso le puedes hacer la prueba de urea y determinar, digamos, o sea, el resultado a partir de, porque bueno, fundamentalmente se da a partir de la ureasa, que es lo que produce la bacteria. Bien. Entonces, vos lo que me estás planteando, Octavio, que le harías una endoscopía con una biopsia del estómago, ¿no es cierto?, para ir a buscar el Helicobacter pylori, ¿sí? ¿Entiendo bien, Octavio? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Vos le harías una endoscopía con búsqueda para el Helicobacter pylori y le buscarías por biopsia el Helicobacter pylori. Le haría el test de ureasa, como mencionaba, pero no sé, no estoy seguro en realidad. Bien, ahí te complemento yo. Normalmente cuando hacemos una endoscopía, podemos hacer un test rápido, que metemos, Sí. tomamos una muestrita y la ponemos en una especie de caldo de cultivo donde se hace el test de la ureasa, pero no lo tenemos tan disponible habitualmente. Entonces lo que hacemos es tomamos una biopsia y lo mandamos al patólogo. Y el patólogo nos diga si está el bichito o no en la biopsia de la mucosa gástrica. ¿Sabes? Y si el paciente tiene gastritis crónica, ese tipo de cosas. ¿Sí? Ok, Esa es la entonces sí forma que lo enfocamos nosotros. ¿Está? se le haría directamente la bioendoscopía al paciente, entonces, perdón. No, yo no, a ver, estoy siguiendo tu razonamiento. Yo creo que a Ok, este ok. paciente no le pediría una endoscopía alta, ¿eh? Genial. Pero yo sí le pediría Helicobacter pylori, buscarle Helicobacter pylori. ¿Conoces alguna otra forma de buscar Helicobacter pylori que no sea por biopsia? Mm, no, directamente no. Bien, ¿Por bueno, muy serología? bien. Bien. ¿Serología me dijiste? Sí, puede ser. Bueno, sí, es una opción, ¿eh? Muy buena opción puede ser, ¿eh? Y la podemos dejar planteada la serología como una alternativa a este paciente. Pero vos me decís que le harías la endoscopía y le buscarías Helicobacter pylori. ¿Estamos? ¿Bien? Ajá. ¿Coincidís con Sofía que le harías tratamiento empírico con IVP antes de hacerle esto o no? Sí, Es decir, tu camino sería primero tratamiento con IVP y si no anda bien o no termina de resolver el cuadro, después la endoscopía con búsqueda de Helicobacter pylori. sí. Este es tu camino. Muy bien. Lo dejamos planteado. ¿Estamos, Octavio? Genial, gracias, doctor. Una pregunta. Sí. Si la causa es Helicobacter pylori, ¿va a mejorar con inhibidores de la bomba de protones o va a seguir el cuadro? Mira, ya te voy. ¿Quién preguntó eso? Yo, Federico. Federico, mira, es una respuesta para el próximo año, porque no vamos a meter mucho en eso. Pero un paciente con dispepsia usualmente mejora con IVP. Si vos le das IVP a este paciente va a mejorar claramente. Pero la verdad que cuando vos mirás a largo plazo, a 1 o 2 años, al paciente le va a ir mejor, en el caso que tenga Helicobacter pylori, que vos se lo busques y se lo trates, y se lo radiques, ¿sabes? Porque eso tiene menos recurrencia del problema de la dispepsia. ¿Sí? Volvemos a Listo. entrar, chicos, ¿eh? Dale. Entonces, la mejor opción, ya te dejo planteado, es buscarle Helicobacter pylori y en el caso que lo tenga, tratamiento para Helicobacter pylori. Nunca empírico, ¿ok? Porque si bien la prevalencia en nuestro medio de Helicobacter pylori a esta edad de Matías, viviendo en Argentina, es de casi un 80%, ponele que en Cava sea un poco menos, 50-60%, como hay que usar 3 antibióticos hoy en día para tratarlo,
tenemos que documentar que tiene Helicobacter. No es una buena práctica hacerlo empírico en este contexto. El único tratamiento empírico que yo justifico hoy todavía es en la úlcera duodenal, porque la úlcera duodenal, el más del 95% son por Helicobacter pylori. ¿Sí? Pero en este contexto no. ¿Ok? Entonces voy a seguir con el caso. Y ¿No le hago el tratamiento empírico? ¿Cómo? En este caso, entonces, ¿no le hago el tratamiento empírico? ¿O busco primero Helicobacter pylori y después, dependiendo si lo tiene o no, es lo que voy a hacer? Bueno, yo te invito, Sofía, a que miremos la clase. ¿Sí? A ver Bueno. qué nos sigue. Bien. Chicos, dispepsia es esto. Sí, dispepsia es un término, es una mezcla de ese término ancestral, que significa mala digestión, no dice nada raro, ¿sí? Digestión difícil. Y hoy en día es el término que intentamos englobar todos estos síntomas. Ya no hablamos más en general de síndrome ulceroso, si bien nosotros lo vamos a tocar al tema, porque es común que se pregunte, se hable. En gastroenterología hablamos de dispepsia. Y englobamos todo lo que tiene que ver con la parte superior del abdomen. Englobamos el dolor, el paciente que refiere dolor en epigastrio, que tiene ardor en epigastrio, que se le hincha la panza después de comer, que tiene saciedad temprana, que a veces puede ser acompañado de náuseas, vómitos, eructos. ¿Sí? El síntoma es muy frecuente, motivo frecuente de consulta en todo Occidente, los orientales un poco menos. El tema es que como a veces no es fácil separarlo totalmente del reflujo gastroesofágico porque la coexistencia con pirosis y con reflujo no es bastante común. ¿Sí? Lo más importante cuando uno ve un paciente es querer establecer si la dispepsia tiene una causa orgánica o funcional. Orgánica, ¿qué significa? Que tiene una patología por detrás. Pero hoy en día la causa más frecuente de esta clínica, de este chico, Matías, es funcional. Es decir, que no le encontramos que le hacemos estudios tras estudios y no le vamos a encontrar nada. ¿Sí? Del punto de vista orgánico me refiero, no va a haber una úlcera, no va a haber un cáncer. Dentro de las causas orgánicas de dispepsia tenemos, por supuesto, la úlcera, por supuesto el Helicobacter pylori, los medicamentos, la lista es muy larga, incluimos acá el cáncer gástrico, ¿sí? Pero en un contexto como el de Matías, del que hablamos, este contexto clínico, la endoscopía digestiva alta, la indicación de endoscopía surge por estos tres grandes puntos que están viendo acá. La edad número 1, más de 50 a 60 años. ¿Por qué pongo ese rango etario? Porque los europeos dicen una cosa, los americanos otro, y nosotros ahí, como siempre, no sabemos dónde meternos. Pero por encima de los 50 años habría que estudiarlo al paciente con dispepsia, porque el miedo siempre, el fantasma es el cáncer. ¿Estamos, chicos? Cuando hay síntomas de alarma, anemia, pérdida de peso, sangrado, disfagia, vómitos persistentes, como dijo Sofía, y cuando hay antecedentes familiares de cáncer digestivo alto. Es decir, la indicación de endoscopía pasa por esto, chicos. ¿Ok? No, me duele más o me duele menos, o tengo más acidez o menos acidez. ¿Cuál es el enfoque hoy moderno, Sofía, de estos pacientes? Es este el enfoque. ¿Me estás viendo, Sofía, no? Sí. Bien, este es el algoritmo, Sofía. Si tiene más de 50, 60 años o tiene síntomas de alarma, no hay ninguna duda que ese paciente tiene que ir a una endoscopía digestiva alta. Si tiene menos de 50 o 60 años y no tiene síntoma de alarma, el algoritmo dice testeo para Helicobacter pylori de entrada. ¿Cómo testeamos el Helicobacter pylori? Podemos hacerlo, y ahora lo voy a seguir, pero ya lo digo ahora. No invasivamente. A este paciente yo no le pido una endoscopía para buscar Helicobacter. Le puedo pedir una serología, como dijo tu compañero, que puede ser una IgG, habitualmente pedimos, IgG para H. pylori,
o también, si tenemos buenos recursos, un test del aire expirado para Helicobacter pylori, VT, sigla en inglés, Urea Breath Test, test del aire expirado. El paciente toma algo por boca, ¿sí? Le damos urea marcada con carbono 13 o 14 y sopla unos tubitos al cabo de 1 a 2 horas. Si aumenta la urea hay por supuesto un registro basal y vos le medís a la hora 2 horas. Si el carbono 13 o 14 en aire expirado a la hora 2 horas es mayor que en el basal, ese paciente tiene Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque tiene Helicobacter pylori que tiene, ustedes saben que la maquinaria metabólica del Helicobacter pylori usa la ureasa. Entonces va a separar el carbono 13-14 de la urea y lo marcamos al carbono 13 o 14 en aire expirado. Esta es la forma de controlar, sobre todo post-tratamiento del Helicobacter pylori, y uno podría buscarlo en forma no invasiva. Y en los últimos tiempos también está cobrando gran trascendencia la búsqueda de antígenos fecales del Helicobacter pylori. Es una muestra de caca, ¿sí? Hace caca el paciente, tomo una pequeña muestra, lo pongo en una especie de, en un ELISA rápido, que puede ser, para darles un ejemplo, un EVA-test, ¿sí? Con un negativo control y un positivo. Ahí están los antígenos, Si da positivo, marca las dos cosas, el control y el antígeno fecal. ¿Ok? Formas no invasivas. Entonces, mi algoritmo contempla que en este paciente lo primero que hago, chequeo no invasivo para Helicobacter pylori. No anda, el paciente es negativo, tratamiento empírico con IVP. Si, por supuesto, si no, tratamiento. En el caso que no mejora, a pesar del tratamiento empírico con IVP, sí, ahí vuelvo a reconsiderar la endoscopía alta. ¿Ok? Pero hoy no es mi primera opción la endoscopía alta. Esto es un poco para simplemente esto que estamos hablando, sensibilidad y especificidad tanto para ELISA o VT para Helicobacter pylori. Esto es una pequeña muestra de anatomía patológica, ustedes ya la conocen, han cursado patología, moco gástrico, y esto que está acá fue lo que vio Warren, ¿sí? En aquella época, y lo llamó al amigo Warren y Marshall, ¿sí? Y empezaron a trabajar cuando veían esto, ¿ok? Estos bichitos en las muestras de mucosa gástrica. Y es lo que hoy busca el patólogo cuando le pedimos biopsia. El mundo Helicobacter pylori. ¿Qué cambió Warren y Marshall? Esto, chicos, que están viendo que están en este momento. Una vez que el bichito ingresa al aparato digestivo, todos los pacientes van a desarrollar una gastritis crónica. Todos, ¿ok? La curación espontánea del Helicobacter pylori es excepcional, ¿sí? Y ahí me meto en algo parecido con lo que ocurre con el virus C de la hepatitis. Excepcional que nos curemos espontáneamente. Acá lo mismo. El problema es que la mayor parte de los pacientes van a ser asintomáticos, ¿sí? Y van a tener una endoscopía normal, pero la biopsia va a mostrar que tiene el bichito y van a tener todos una gastritis crónica por detrás. Todos los que están infectados. ¿Ok, chicos? Un grupo de pacientes va a desarrollar dispepsia y úlcera gastroduodenal. Acá tiene una preciosa úlcera gástrica. ¿Quiénes van a desarrollar dispepsia y úlcera gastroduodenal? Bueno, es un tema polémico. Muchas cosas todavía hoy no están escritas. Se hablan de algo genético que podría llevar que algunos pacientes vayan para un lado o para otro. Vamos a admitir a un compañero que viene tarde. Por último,